¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Señor les bendiga. Soy el pastor Saulo Zúñiga de Ministerios Life Church Laguna. Aquí en la Iglesia Cristiana Dios es mi refugio y fuerza. Y el día de hoy queremos compartir con ustedes en estos breves minutos algo de lo que estuvimos estudiando el día de ayer, domingo, acerca de Jonás. Si usted tiene una Biblia, me gustaría invitarlo a que tome su Biblia y la abra en ese libro. Son 4 capítulos nada más, no son muchos, hermanos. Y vamos a tratar de ver este contraste tan fuerte que establece Dios a través de su palabra. Si ustedes, hermanos, leen después con más tiempo que tengan en sus casas el libro de Jonás, ustedes se van a fijar en un contraste que Dios establece aquí. ¿Entre qué vamos a ver ese contraste? Ese contraste lo podemos ver entre ese odio egoísta de Jonás y esa compasión que Dios muestra para el pueblo de Nínive. Y junto con esto, hermanos, vamos a ver 2 preguntas que el Señor hace a Jonás. Si usted tiene bien ahí su Biblia a la mano y está viendo esto, o tiene oportunidad de buscarlo, en el capítulo 4, si usted va al verso número 4, dice: y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Esa misma pregunta se la tendría que aplicar usted a su vida. Es algo con lo que hemos estado trabajando en la iglesia, es algo con lo que los hermanos han estado trabajando. ¿Haces bien tú, hermano, en enojarte tanto? Y principalmente, hermano, estamos hablando de nuestros enemigos, ¿sí? De los enemigos. Porque tenemos enemigos, la Biblia lo establece así. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? ¿A qué nos lleva la palabra de Dios? A ver, hermanos, cómo nosotros registramos el odio, la ira, el enojo que podemos llegar a tener, pero cómo la compasión, la gracia, la misericordia de Dios sobrepasa nuestro enojo. Si usted se fija aquí, hermano, me gustaría que me acompañara. Y usted en todo el libro, usted se puede dar cuenta de varias cosas. Muchas de las veces, hermanos, no nos damos cuenta. Dios tiene propósitos maravillosos para nuestra vida. A todos nosotros nos gustaría que el Señor nos explicara qué es lo que está pidiendo, cómo es su voluntad, y en realidad lo hace a través de su palabra. Muchas de las veces el Señor nos pide que hagamos cosas, que llevemos a cabo cosas, y no logramos entender por qué el Señor lo pide. Algunas de las veces, como pastores, como líderes, como responsables de algún ministerio, el Señor nos pide que llevemos a cabo, que tomemos una decisión sobre algún grupo de hermanos, sobre alguna actividad, sobre algo que tenemos que hacer. Muchas de las veces no lo vamos a entender, sin embargo lo tenemos que hacer a la manera de Dios. Hay veces la toma de decisiones nos traen situaciones que los hermanos no están de acuerdo. Si ustedes se fijan, hermanos, ahí en Jonás, en el capítulo número 1, encontramos en el verso número 3 la rebelión de Jonás por la misión que Dios le encomendó de ir a Nínive a darle una oportunidad de arrepentirse. Quiero volver a recalcar esto, hermanos. Si usted va a la palabra de Dios, déjeme se lo leo. Dice, hermanos, en el capítulo 1, el verso 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. En el verso 2, el Señor le había dicho a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, la describe como una gran ciudad, dice, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. La orden que estaba dando el Señor era: tienes que ir a anunciarles que la manera en que están viviendo no está de acuerdo a lo que yo espero de ellos. Ahora, cabe mencionar que Nínive, hermanos, Nínive no era el pueblo de Dios. ¿Pero qué encontramos aquí? Encontramos la rebelión de Jonás por la misión que Dios le encomendó de darle a Nínive una oportunidad de arrepentirse. Te vuelvo a repetir, hermano, la pregunta que Jehová hace en el 4:4, dice: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Cuántas veces nosotros como pastores, a ustedes, hermanos, les invitamos a ir a predicar el Evangelio? ¿Cuántas veces nosotros, hermanos,
les hacemos la invitación a los anuncios en la iglesia para ir a repartir folletos, visitar a alguien en el hospital, ir a un parque y predicar la palabra de Dios. Y sin embargo, hermanos, en vez de tener una reacción favorable a lo que Dios nos está pidiendo, cuando nosotros los pastores o los líderes del ministerio de evangelismo vamos con ustedes y les pedimos su apoyo, es porque ya estuvimos un tiempo en oración, es porque ya estuvimos un tiempo estudiando la palabra de Dios y el Señor ha puesto en nuestro corazón, nos ha dicho, es decir, ha puesto en nuestro corazón esas ansias, esas ganas, hermanos, de que más gente conozca a Jesucristo, el Jesucristo, hermanos, que vino, murió en una cruz y ha resucitado, está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué te enojas tanto? ¿Haces bien en enojarte tanto? Muchas de las veces la primera respuesta que tú tienes es que yo no soy evangelista o yo no participo en ese ministerio. Pero ¿haces tú bien en enojarte tanto como dice la palabra de Dios? ¿Haces tú bien en enojarte tanto cuando Dios te está diciendo? Porque todos tenemos, hermanos, esta orden. La orden fue dada por el Señor. Tenemos que ir y predicar el evangelio. Hechos, capítulo número 1, el verso número 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Es para lo que, hermanos, hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo obra de muchas formas, pero principalmente la palabra de Dios establece en Hechos capítulo 1:8 que hemos recibido el poder del Espíritu Santo para ir y predicar el Evangelio. ¿Por qué, hermanos, nos enojamos tanto cuando se nos habla de una campaña de evangelismo? ¿Por qué se enojan tanto, hermanos, cuando se les invita a participar en una célula o en un grupo de hogar? ¿Por qué se enojan tanto, hermanos, cuando se les invita a estar en un parque, hermanos, predicando la palabra de Dios? Muchas de las veces, hermanos, empezamos a tener este tipo de actitudes como la de Jonás. La rebelión, hermanos, en nuestra vida para cumplir la misión de Dios. Muchas de las veces me han llegado a preguntar: pastor, ahora que estás plantando esa iglesia, hermanos, estamos en esta iglesia que estamos plantando. Es una iglesia, hermanos, humilde, pero tiene las puertas abiertas para que usted venga a escuchar la palabra de Dios. Muchas de las veces me han llegado a preguntar: ¿cómo es que la iglesia puede crecer? Y yo puedo recomendarles, hermanos, muchos libros acerca de crecimiento. O les puedo recomendar también libros acerca de cómo plantar una iglesia. Pero principalmente, hermanos, he entendido en todas las equivocaciones que he tenido y en todos los errores que he tenido, que la única manera de cómo la iglesia puede llegar a crecer es a través de la palabra de Dios. Es anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cómo es, hermano? Cuando la iglesia, es decir, usted, sale, hermano, a predicar el evangelio. Hechos, hermano, los primeros capítulos de Hechos nos habla de Hechos, nos habla, hermanos, de una iglesia que salía a predicar el evangelio. La única manera en que las iglesias pueden crecer, hermanos, es cuando usted sale a cumplir la misión que Dios nos ha puesto. Y muchas de las veces, hermano, podemos tener la actitud de Jonás, querer huir, hermanos. Pero no podemos huir, hermanos, de lo que Dios nos ha dicho. Dios, hermano, ha establecido esto para nosotros. Usted se tiene que sentir, hermano, bienaventurado, bendecido, más que bendecido, una persona bien llena de gozo y de alegría, porque Dios lo está tomando en cuenta para llevar el mensaje de salvación a otros. Ahora bien, hermano, si usted brinca al verso número 4, en el capítulo 1, usted va a encontrar aquí una tormenta que es enviada por Dios, que le impide a Jonás huir de su misión. Capítulo 1, verso número 4. No se trata, hermanos, de una tormenta cualquiera, sino se trata de algo que Dios había hecho para que él entendiera que no puede separarse de la voluntad de Dios. Yo creo, hermano, que es un momento muy importante de tu vida para que tú te pongas a analizar, a meditar si las situaciones, la tribulación o el momento tan difícil que estás pasando en tu vida, tú mismo te lo has ocasionado, hermano. Tú mismo te lo has ocasionado. ¿De qué forma tú te has ocasionado, hermano, esa situación por la que estás viviendo? ¿Por qué, hermano? Porque quieres huir de la voluntad de Dios en tu vida. Porque no quieres hacer caso al propósito de Dios en tu vida. Porque muchas de las veces los pastores, mis hermanos consiervos y los líderes que te enseñan la palabra de Dios, que te predican la palabra de Dios,
te dicen qué es lo que Dios ha tratado con ellos en su corazón. Y desde el púlpito o desde la enseñanza que te damos, tratamos de decirte lo que Cristo quiere, el propósito del Señor para tu vida. Pero muchas de las veces, hermano, no te has dado cuenta que lo que tú quieres es huir. Y al huir, el Señor permite, hermanos, una tormenta, alrededor de ti, para que te des cuenta que no puedes huir, de que tienes que regresar al propósito original de Dios. ¿Cuál fue el propósito original de Dios? El propósito original de Dios, cuando tú aceptaste al Señor como tu Salvador, era que también fueras a otros a compartir con otros el Evangelio del Señor, que les hablases del perdón que tú has experimentado, que les hablases de la gracia que Dios ha derramado en tu vida y cómo Él ha transformado tu vida, que usaras ese primer amor. Esa sensación, hermanos, eso que sentíamos dentro de nuestro corazón que quemaba, que teníamos ganas de que toda la gente supiera que hay un Cristo que salva. Recordar simplemente de dónde fue que nos sacó el Señor. Eso es motivo suficiente para cumplir con los propósitos, con los preceptos de Dios. Muchas de las veces, hermanos, las tormentas que están alrededor de nosotros, fíjese bien, hermano, es para impedir que nosotros podamos huir de la misión que Dios nos ha entregado. Probablemente lo que tendríamos que hacer, hermanos, es analizar si la situación que está hacia adentro del hogar, hacia adentro de la familia, con los hijos, con la esposa, en el trabajo, en la escuela, incluso en el ministerio, hermanos, en el que yo participo. A lo mejor soy encargado de algún ministerio, soy líder de algún ministerio, pero no lo estoy haciendo a la manera en que Dios me lo ha pedido. Lo estoy haciendo de la manera en que yo pienso que puede ser. Y al estar haciéndolo de esa manera, el Señor tiene que permitir este tipo de tormentas para enseñarte que tienes que depender 100% de Él. Una manera como tú lo puedes entender es aquel momento cuando los discípulos están en la barca. Está la tormenta, hermanos, alrededor de ellos. Y solamente uno que, muchas de las veces yo levanto la mano primero, hemos criticado, hermanos, tiene el valor, tiene, hermanos, el arrojo para ir con el Señor. Cuando ellos ven que viene el Señor caminando por las aguas, Pedro dice, es el Señor. Y en aquella tormenta, hermanos, aquella tormenta que los tenía atemorizados a todos, Él baja de la barca, hermanos. Con su pie da un primer paso sobre el agua firme. Tú, hermano, y yo hemos dado un paso firme. Probablemente dos, yo no sé cuántos hayas dado tú. Pero en el momento, hermanos, en que nos desviamos, en el momento en que desconfiamos de que Dios está al pendiente de todas las cosas que nos ha pedido, Dios está al pendiente del ministerio en el que tú estás trabajando. Pueden estar pasando muchas cosas en ese ministerio. Pueden estar viniendo problemas en ese ministerio. Las situaciones y los hermanos que participan te pueden estar dejando solo en ese ministerio. Pero la mano del Señor siempre ha estado contigo. Tú no la ves porque le pones más atención a las olas, le pones más atención al viento. El Señor siempre ha estado allí y te dice, ven conmigo. Que no flaquee, hermano, que no flaquee tu fe en el Señor. Mira, hermano, quiero ser breve. Si seguimos, hermano, leyendo, tú te vas a dar cuenta de la situación que pasa, hermanos, con la tormenta. Y muchas de las veces, hermanos, tenemos que recapacitar en las consecuencias, hermano, que pueden llegar a tener las actitudes o el comportamiento que tenemos nosotros con la gente que no conoce a Jesucristo. Si tú continúas leyendo, hermanos, en el verso 6 dice, y el patrón de la nave se le acerca a Jonás. Ellos conocían al profeta. Ellos lo conocían al profeta de Dios. Ellos conocían la manera en que él otras veces había profetizado la palabra de Dios. Él sabía la relación que Jonás tenía con el Señor. Y se acerca al patrón de la nave y le dice, dormilón, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Otra pregunta importante. ¿Qué tienes, dormilón?
¿Qué tienes, dormilón? ¿Qué tienes, amado hermano? Te lo digo con todo el amor de Cristo. ¿Qué tienes? ¿Por qué no puedes llegar temprano a los servicios de tu iglesia, dormilón? ¿Por qué el cansancio te gana sobre las cosas espirituales? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes orar a Dios? ¿Por qué no puedes interceder por tu pastor, por tus líderes? Fíjate quién es el que está pidiéndole al profeta de Dios que se ponga a orar. Una persona que no lo conocía. Una persona que tal vez en algún momento escuchó o en algún momento vio orar al profeta. Hoy va y le dice, levántate y ora. Hoy el Señor te dice a través de su palabra, hermano, no soy yo, es el Señor el que te dice, levántate, dormilón, levántate y clama a tu Dios. No dejes, hermano, que la apatía te gane en el momento de la tormenta, en el problema que estás teniendo, en la situación que tienes con tus hijos, en los problemas, hermano, y las diferencias que estás teniendo con tu esposa o con tu esposo, en los problemas que hay dentro del ministerio, en las situaciones que están pasando en la iglesia. Levántate, iglesia, ya no duermas, levántate y clama a Dios. Dios escucha, Dios nos escucha. No es necesario, hermano, que alguien que no conozca a Dios nos diga que nos tenemos que poner a orar. Ahora, hermano, ellos, en el verso 8, le dicen al profeta, decláranos. Jonás está lleno de preguntas, hermanos. Decláranos, ¿qué es el oficio? ¿Cuál es el oficio que tienes? Dinos de dónde vienes. ¿Qué le estaban pidiendo, hermanos? ¿Le estaban pidiendo información acerca de su persona, de él? ¿O le estaban pidiendo información a lo cual el Señor lo había llamado? Muchas de las veces, hermanos, pensamos que los pastores somos los únicos que hemos sido llamados. Pero quiero decirte una cosa, hermano. Tú, al aceptar al Señor Jesucristo, has sido llamado. Dice que Él llega y llama a la puerta. Él llega y toca a la puerta de tu corazón. Te llama para que salgas. Y si tú le abres, Él entra contigo y va a morar contigo. Tú también has sido llamado. No nada más los que somos por la misericordia y el privilegio que nos da Dios, hermano, de ser siervos. Es lo que somos. Somos pastores, pero somos siervos del Señor. Estamos para servir a la iglesia. Estamos para servir a Dios. Pero tú también has sido llamado. Y cuando te pidan tus generales que te digan qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres, cuando te pregunten qué oficio tienes, tú tienes que decir, soy un siervo del Señor. La palabra cristiano, hermano, no es para que la pegues en la defensa del carro. No es para que la pongas como imagen o protector en tu computadora o lo pongas en mensajes en Facebook. La gente allá afuera nos está preguntando cuál es el oficio que tenemos. No si eres ingeniero, no si eres doctor. ¿Cuál es el oficio que nos ha dado el Señor, hermanos? ¿Cuál es el oficio que el Señor nos ha confiado? Nos ha confiado, hermanos, uno de los oficios más hermosos, el más hermoso que existe en este universo, que es ir y predicar el Evangelio. El oficio que tenemos, hermanos, es ser imitadores de Jesús. El oficio que tenemos, hermanos, es envolvernos en discípulos del Señor. Ese es el oficio que tenemos. ¿De dónde venimos, hermano? ¿De dónde venimos? Venimos de una iglesia. Nunca, hermano, nunca se quede callado cuando le pregunten, ¿de dónde viene usted? Usted viene de la iglesia cristiana Dios es mi refugio y fuerza. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Monte de Sión. Yo vengo de casa del alfarero. Vaya, hermano, y diga de dónde viene. Diga, yo vengo representando la iglesia de Dios. Y te quiero invitar a formar parte de ahí. La otra pregunta, hermano, que está ahí, le dice, ¿cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu tierra? ¿A cuál tierra estás aferrado, hermano? ¿A esta? ¿Estás aferrado a esta tierra? ¿O estás esperando, hermano, caminar en las calles de oro? ¿Estás esperando, hermano, esa nueva Jerusalén? ¿Estás esperando, hermanos, morar eternamente
contemplando la gloria de Dios. Y otra pregunta, hermano. Le dice, ¿y de qué pueblo? ¿De qué pueblo eres? Hay veces cantamos en la iglesia, somos el pueblo de Dios. ¿De qué pueblo eres, hermano? ¿Del pueblo que siente la compasión, hermanos, por los que no tienen a Jesucristo? ¿Eres del pueblo, hermano, que está en los grupos de hogar dando testimonio cómo Cristo ha cambiado su vida? ¿Eres del pueblo, hermano, que está apoyando a los ministerios de evangelismo? ¿A cuál pueblo perteneces? ¿Perteneces al pueblo de Dios? Mira, hermano, él responde y dice que es hebreo. ¿Ves su respuesta? Esta respuesta es hermosa. Él contesta, hermano, y dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Jonás se identificó con el nombre que los israelitas utilizaban entre los gentiles para hacer una diferencia. Él les estaba hablando, yo soy del pueblo de Dios, yo no soy gentil. Tú eres del pueblo de Dios. Tú estás en el mundo, pero no perteneces al mundo. Eres del pueblo de Dios. Eres de ese nuevo Israel. Y dice, mira, hermano, dice, y temo, fíjate, esto es importante. Dice, y temo a Jehová. Y temo a Jehová. ¿Qué era en realidad lo que él les estaba diciendo? Vengo huyendo. Estoy huyendo. Estoy huyendo. Estoy huyendo del propósito de Jehová. Estoy huyendo de lo que el Señor me ha llamado. Él me llamó para ser profeta de Dios y estoy huyendo al llamado que Él me dio. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, saben tocar la guitarra? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen la capacidad para enseñar la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen la capacidad para estar en el púlpito? Dios nos ha habilitado para predicar su palabra desde el púlpito. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, son esos hombres y mujeres de oración, hermano? Dios te ha dado todo esto. Sin embargo, muchas de las veces lo escondes. Y al esconderlo, es negar, hermano, que perteneces al pueblo de Dios. Viene todo esto, hermanos. Verso 10, ellos se dan cuenta. Se dan cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Mira, hermano, muchas de las veces tú puedes tomar en tu enojo una determinación como la de Jonás. Jonás les dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Él responde en el verso 12, tómenme y échenme a la mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Sabes qué estaba pidiendo Jonás? Que lo echaran al mar para morir. Hermano, ¿te has puesto a pensar si estás vivo? O si con la actitud de enojo, de rechazo que estás albergando en tu vida, estás pidiendo la muerte. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Aquellos hombres agarran a Jonás, lo echan al mar y se aquieta el furo. Tienes que ir, hermano, a hacer la voluntad de Dios. El capítulo 2, hermano, nos habla desde el 17 en delante. Dios tiene preparado algo para ti. Lo único que el Señor está esperando, hermano, es que venzas ese rechazo al obedecer su voz.
Dice el verso 17, hermanos, del capítulo 1, que ya Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez, dice ahí, 3 días y 3 noches. No nos dice qué especie de pez era, ya que la palabra aquí hebrea que aparece, no nos dice. Al parecer, hermanos, este pez puede tener, hermano, una simbología muy importante. Nada ni nadie puede detener lo que Dios ya ha escrito desde antes de la fundación de este mundo. Nadie. La tumba no pudo vencerlo al Señor. Al Señor, cuando lo bajan de la cruz, van y lo depositan en el sepulcro. Y van y ponen una piedra, ruedan una piedra para tapar el sepulcro. 3 días estuvo el Señor ahí. Pero ni la piedra, ni la cueva, ni el sepulcro pudieron contra la voluntad de Dios Padre puesta en el Hijo. Y hoy el Señor no está en el sepulcro. Se ha levantado y está sentado a la diestra de Dios. Es el momento, hermanos, si han pasado esos días oscuros en el vientre del pez, en esa cueva, hermano, es el momento de que clames a Dios, como encontramos, hermano, en el capítulo número 2, que clames a Dios con un corazón, hermano, completamente sincero delante de Dios, y le pidas a Dios que te saque de esa tormenta. ¿Te saque de qué, hermano? De esa oscuridad en la que estás viviendo. Dios te quiere traer a su luz admirable. Pero tú tienes, hermano, que confiar en el Señor. Él te puede sacar de la oscuridad en la que estás viviendo. Cuando tú ya no ves, hermano, solución a los problemas, en Cristo hay solución. Cuando ves que las situaciones de salud van de mal en peor, en Cristo hay sanidad. Cuando ves que el ministerio de la iglesia, hermano, no está funcionando como tú quieres que funcione, o como Dios lo puso en ti, cuando lo veas que no funciona y que hay días oscuros, clama a Dios. Pero cuando clames, hermano, ve lo que dice en el capítulo 2, el verso 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Dice, pagaré. Fíjate lo que dice. Pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Y dice aquí, hermanos, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Pagaré lo que prometí. Jonás se encontró, hermanos, con la misma posición, hermanos, que le había pedido Dios al principio. El voto que está haciendo aquí Jonás era cumplir al 100% la voluntad de Dios. Lo que estaba estableciendo Jonás es que él iba, hermanos, a cumplir con el ministerio para el que se le había llamado. Él era el profeta de Dios. Tú y yo tenemos que pagar lo que hemos prometido al Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, que hemos estado en situaciones de riesgo, gente que está en enfermedad, gente que está en prisión, problemas legales o económicos, hemos volteado nuestro rostro, hermano, al cielo y le hemos pedido a Dios que nos ayude? La gente está enferma y nos comprometemos con Dios a ser fiel. Nos comprometemos con Dios a participar en la iglesia. Pero, hermanos, viene la sanidad y nos olvidamos de esta promesa. Viene la libertad de la prisión y nos olvidamos de esta promesa. Tenemos que pagar lo que hemos prometido a Dios. El Señor dice, no le debáis nada a nadie. En el ministerio, yo sé, hermano pastor, yo sé, líder,
encargado de ministerio, yo sé que sufres. Yo sé que has derramado lágrimas. Yo sé que muchas de las veces que te has puesto de rodillas, has sentido el peso del ministerio. Y algunas veces has querido claudicar. Algunas veces has querido decir, ya no más. Pero quiero decirte que Dios te llamó para ese ministerio que tú tienes. Esos jóvenes con los que estás trabajando no son el futuro de la iglesia. No dejes que te digan que son el futuro de la iglesia. Pablo establece con Timoteo y con Tito que Timoteo y Tito no eran el futuro de la iglesia, eran el presente de la iglesia. Hermana, con esos niños que estás trabajando, así como brincan, como son de desordenados, a veces van 5, a veces van 20. Esos niños, hermano, es el ministerio que Dios te ha dado. Si tú has, hermano, hecho un compromiso con Dios y le has prometido a Dios que vas a trabajar para lo que Él te ha llamado, cumple con el Señor. Y no se te olvide, hermano, lo que dice el Señor, lo que dice aquí Jonás, porque la salvación proviene de Jehová. Ahora mira, hermano, quiero ir contigo a algo muy importante. Después de la oración, en el capítulo número 3, ve la actitud, cómo cambia la actitud del profeta, de este hombre de Dios. Viene nuevamente, hermanos, la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Hermano, acá le da la misma orden, capítulo 1, verso 2, levántate y ve a Nínive. Dios te está repitiendo una y otra vez las mismas instrucciones. Alguien me decía, ¿cómo, pastor? Cada vez que lees la palabra, cada vez que escudriñas la palabra, el Señor te está repitiendo las mismas palabras. ¿Y sabes por qué te las repite? Porque no estás cumpliendo con la voluntad de Dios o con el propósito de Dios en tu vida. Fíjate en el verso 2 cuando le dice, ve a aquella gran ciudad, como le dice acá, ve a aquella gran ciudad, y dice, en uno es pregona contra ella. Pregona contra ella porque ha subido su maldad delante, dice, delante de mí. Cuando le dice que vaya y que les pregone contra aquella ciudad es, ve, diles que su maldad ha llegado delante de mí y que los voy a destruir. Pero nos vamos al capítulo número 3, y en el capítulo número 3, ahora no le dice pregona, ahora le dice proclama en ella el mensaje que yo te diré. Acá, hermanos, le dice pregona contra ellos porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, si ve y diles que la diferencia de los dos. En el primero le dice ve y háblales de la maldad, y en el segundo le dice ve, proclama el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y va a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y fíjate, hermano, del original que le había dicho el Señor, diles que su maldad ha subido y que los voy a destruir. Ahora entra en el verso 4 y comienza Jonás a entrar por la ciudad y predicaba diciendo, fíjate lo que le dijo el Señor, de aquí a 40 días Nínive será destruida y los hombres, vuelve otra vez a repetir lo que le había dicho el Señor, van a ser destruidos, pero los hombres creen a Dios, proclaman ayuno, se visten de cilicio desde el mayor hasta el menor. Quiero que pongas atención en esto porque lo vamos a volver a ver. Desde el mayor hasta el menor creen en Dios, creen en el mensaje que el profeta lleva. Mira, hermano, tú no has querido participar en el ministerio de evangelismo. Tú no has querido participar, hermano, en las enseñanzas, en los grupos de hogar, cuando vamos al parque, a la plaza, al hospital. O sea, no has querido participar. Pero es momento de que si tú, hermano, te has comprometido con Dios, has levantado esa oración donde tú te has
dicho a ti mismo, voy a cumplir con lo prometido con Dios, entonces el Señor te va a poner un nuevo mensaje. Y no que sea nuevo, sino que va a renovar en ti, hermano, esa palabra. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Cuando tú vayas a los hombres, cuando tú vayas a la gente y les hables del perdón de Cristo, les hables de la misericordia, de la sangre de Cristo que lava los pecados de las personas, la gente te va a creer y la gente se va a arrepentir. Y es donde tú vas a ver que estás caminando en el propósito y en la voluntad de Dios. Dice, hermano, que esta noticia llega hasta el rey de Nínive. Se levanta de su silla, se despoja de su vestido y adopta la misma acción que los demás. Y dice, hermanos, que ni los hombres y los animales gusten cosa alguna, beban agua. Todo el pueblo, hermanos, que era una ciudad grande en extremo, entiende el mensaje de Dios. Dice el verso 10 del capítulo 3, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás, hermano, Jonás otra vez se enoja. Jonás recuerda aquellos momentos difíciles del naufragio. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Dice, hermano, la palabra de Dios en el capítulo 4 que se enoja. Capítulo 4, verso 1, se enoja y ora a Jehová y dice, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir, porque yo sabía que tú eres un Dios. Fíjate lo que dice, hermano. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Le estaba reclamando a Dios. Ya sabía que les ibas a tener misericordia. Ya sabía yo que les ibas a dar una oportunidad más. ¿Odias a tus enemigos? ¿Los odias? A tal grado que esperas que Dios los destruya. Hay veces el odio, hermano. Hay veces el odio se manifiesta en el hecho de que tú no vas y predicas la palabra de Dios. La persona que no tiene a Cristo necesita sentir el amor de Dios. Y si tú no le expresas el amor de Dios, entonces quieres que esa persona se vaya a una eternidad de sufrimiento negativo. Tú y yo, te pregunto, hermano, te hago esta pregunta. Tú y yo sabemos que Dios es clemente. Tú y yo sabemos que Dios es piadoso. ¿Lo hemos experimentado en nuestras vidas? Nos hemos dado cuenta que Dios es tardo en enojarse y que su misericordia es grande, es enorme, y que se arrepiente del mal que a veces nos va a hacer porque nos ama. Eso, la gente de allá afuera lo tiene que saber. ¿Y tú? Has sido comisionado por Dios como el profeta, como Jonás, para ir y decirles que Dios es así. Me decían que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Una persona que te roba el estéreo, que roba tu casa, que te quita el celular, la gente que agrede a tu familia, que extorsiona a tu familia. Dicen, es difícil amar. Sí. Pero si tú le das lugar a Dios, Dios va a trabajar con eso que tú ves imposible en tu vida para que llegues a aceptar a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Verso 3 dice, ahora te ruego pues que me quites la vida. ¿Cómo empezamos esto, hermano? Primero quiere Jonás que le quiten la vida, hermano, porque Jehová no va a hacer lo que dice. Después él se va, hermanos, y hay una calabacera ahí que hace crecer el Señor para que le dé, tú lo has leído, en la sombra. La calabacera se la come
y él queda nuevamente expuesto, ahora no al agua, ahora no a la oscuridad. Si tú vas a la palabra de Dios, dice que aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Imagínate, hermano, en ese momento, allá, hermano, en ese desierto arábigo, el sol. Otra vez el Señor utiliza, hermano, los fenómenos naturales para demostrar que Él tiene dominio sobre todo. Cuando estuvo en oscuridad, pedía ver la luz. Los 3 días que estuvo en oscuridad, pedía ver la luz. En la frialdad de aquel lugar, quería Él ver la luz, sentir el calor de la presencia de Dios. Dios te va a hacer sentir su presencia por medio del Espíritu Santo. Y cuando Dios te haga sentir su presencia por medio del Espíritu Santo, no te enojes. Haces tú bien en estar tan enojado. Cuando Dios te haga sentir su presencia en tu vida, cuando sientas que ese pábilo que todavía humea, el Señor lo quiere volver a encender para que regreses a tu primer amor, regreses a ser aquel hombre, aquella mujer que al principio luchaba por cumplir con el propósito y la voluntad de Dios. Date cuenta que es Dios hablando a tu vida. Quiero terminar con esto, hermano. Él pide morirse. Mas Jehová tiene una palabra, hermanos, para terminar estos minutos que hemos compartido la palabra. En el verso número 11, dice el Señor, capítulo 4, verso 11, dice el Señor: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Imagínate, se está refiriendo a 120,000 personas que no saben diferenciar entre izquierda y derecha. Y muchos animales. Si tú te pones a revisar, hermano, la versión en el original dice que si él no va a tener, dice, no tendré yo piedad de Nínive, de aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 niños. El profeta quería que Jehová destruyera esa gran ciudad con 120,000 niños. Mas Jehová le dice, no, porque no voy a hacer lo que tú quieres. Voy a mostrar mi misericordia, mi clemencia. Voy a ser ese Dios clemente. ¿Sabes muchas de las veces, hermano, por qué Dios sigue, hermano, mostrando su clemencia en tu hogar? Por tus hijos. Por tus hijos Dios es clemente. Por tus hijos Dios muestra su piedad. Por tus hijos, por tus bebés, por esos bebés que cargas en tus brazos, por esos niños que llevas al preescolar, a la primaria, por esos niños el Señor es tardo en no enojarse. Por esos niños Él es grande en misericordia. Por esos niños Él es el que se arrepiente del mal que tiene para con nosotros. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? Quiero que veas, que leas, hermano. Estudia, son 4 capítulos. Propone en tu corazón, hermano, tratar de que esta pregunta que el Señor le hizo a Jonás, ¿por qué te enojas tanto? ¿Haces bien en enojarte tanto? Trata de darle una respuesta con la palabra de Dios.
Y que no se te olvide, hermano, lo que prometiste delante del Señor, cúmplelo. Te necesitamos en la iglesia. Los pastores necesitamos de ti. Tu iglesia necesita de ti. Tu ciudad necesita de ti. Tu país necesita de ti. Tu familia necesita de ti. Tus hijos necesitan de ti. Hasta los animales alcanzaron misericordia. Dios es piadoso. Dios es clemente, grande en misericordia, lento para la ira, porque nos ama. Te invito, hermano, a que reflexiones estas palabras. Soy el pastor Saulo Zúñiga Sosa del Ministerios Life Church Laguna. Si tú tienes algún comentario, nos los puedes enviar a Pastor Saulo Zúñiga, con N, pastorsaulozúñiga@gmail.com. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes buscarnos en Facebook. Puedes poner Ministerios Life Church Laguna y ahí nos encuentras. O si quieres encontrar el Facebook de tu servidor, de este siervo, puedes buscarme como Saulo Zúñiga y ahí vas a encontrar. Me puedes encontrar, hermano. Créenos que estamos bien bendecidos, estamos bien gozosos de poder compartir contigo la palabra de Dios. Esperamos que esta palabra te haya bendecido y que despierte en ti las ganas, las ansias de ir a buscar el propósito y cumplir la voluntad de Dios. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Amén.